Bueno, sí. Vamos a hablar ahora de la ebullición dentro del radicalismo. Bien. El radicalismo está en este momento en estado deliberativo. Hay grupos que se están armando concretamente para la interna que evidentemente va a dirimir quién va a dirigir el radicalismo en los próximos años. Muchos hemos hablado, invitado a otros protagonistas, hablando de la identidad radical, si se puede recuperar o no, si se perdió o no se perdió. Pero hoy el radicalismo, aparte de la ebullición interna, viene flanqueado por otra crítica muy dura, que es la que le realiza el oficialismo municipal por la mala administración y por los números erróneos y por la deuda astronómica. Y uno debe preguntarse, y se lo vamos a preguntar a alguien que sabe mucho, estudia mucho, analiza mucho los números, ¿cuánto de realidad hay en todo esto? Claro, porque también además, más allá de que haya sido candidato por ese espacio, también ha sido crítico en su momento de la gestión. No, totalmente, pero además de ser crítico, yo puedo dar fe de que los números que él utiliza y da están amparados por un estudio profundo y no son números tomados al azar. Bueno, ¿se referís a Rodrigo de Lorenzo? Me refiero a Rodrigo de Lorenzo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Te va, Rodrigo? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto escucharlos. Igualmente. Y gracias por la invitación al programa. Por favor. Bueno, primero, ¿cómo está la Unión Cívica Radical? ¿Partido en dos? ¿Todos contra Mestre? No, Ricardo, no. El radicalismo está después de los procesos que vivimos, tanto a nivel nacional como fundamentalmente los procesos provinciales, que no han sido buenos porque Cambiemos fue partido por la mitad, en una instancia de discusión hacia adentro, de diagnóstico, de autocrítica. Me parece que es sano. Siempre mi partido tiene esa impronta. Y bueno, yo voy a abogar para que primero recapacitemos sobre los errores que hemos cometido y empecemos a desandar una agenda muy nutrida y muy grande que tiene como pendientes el radicalismo, tanto a nivel nacional, pero en la provincia de Córdoba, para no resignar ser un partido alternativa de gobierno y que le ofrezca a Córdoba una alternativa superadora a Unión por Córdoba después de 20 años y que le ofrezca a los ciudadanos de Córdoba una alternativa distinta a la que tuvo ya en la ciudad y superadora a lo que observemos que va a hacer el nuevo intendente de la ciudad. Me parece que ese es el desafío de la política, de los partidos. Tenemos un partido que sigue teniendo pendientes modernizarse, partido viejo. Tenemos un partido que ya no forma cuadros políticos, pero no es una cuestión de mi partido. No, está bien, es cierto. Eso está pasando con los partidos políticos, incluso les quiero decir, en el mundo entero. Eso está pasando con la política. Entonces, verdaderamente son procesos de reflexión más profunda. Yo realmente creo que los partidos tienen que volver a cumplir un rol de formar equipos de gobierno, por un lado, y por otro lado de formar cuadros políticos. En esa mixtura me parece que está la riqueza de lo que puede ofrecer un partido hacia la sociedad. ¿Y quién crees que entiende, además de tu posición, adentro del radicalismo, algo parecido? Bueno, hay muchos. Creo que en términos conceptuales serán muchos los que lo entienden. Después veremos quiénes están dispuestos a que esto se transforme en realidad. Lo cierto es que el radicalismo un tiempo a esta parte se ha convertido en un sello, como todos los otros partidos políticos, en donde no hay debates de ideas, no hay formación de cuadros, no hay construcción de una plataforma. Entonces, entrar en discusiones de nombres para conducir autoridades que no conducen nada, yo en lo personal no me entusiasma mucho. Si hay un proyecto asociado a que el radicalismo recupere como partido político una visión práctica, una visión de formar cuadros y de armar propuestas de gobierno superadoras, es un desafío interesante. Está bien, pero ¿todos están dispuestos a eso? Por lo menos desde lo discursivo sí. Sí. Déjame que te diga que muchos ya han tenido esa responsabilidad y no lo han hecho. Han hecho un gato pardo y no cambiaron nada. No se cambió nada. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, con la decisión de Ricardo Alfonsín? No se lo voy a reprochar en términos personales porque ante todo creo que Ricardo Alfonsín, con todas las críticas que puede recibir, es una persona decente y es noble en su accionar. Eso es lo que creo de él, porque si bien no lo conozco, no puedo decir que sea amigo de él, ni lo conozco tanto personalmente, por referencias, sé que es una persona de bien y sé que es una persona decente en lo material y honesto también en lo intelectual. Claramente para mí es un error. Desde lo personal, en lo que a su figura refiere, es un error. Y desde el capital político simbólico que conlleva probablemente su apellido, es un error mucho más grave. Igual me parece que va a pasar.
no le doy una jerarquía a una entidad suficiente. Es una decisión muy individual que toma, que es una pena para mí que la haya tomado, que también es un síntoma del estado de ebullición, del radicalismo y de conflictividad que existe, o desentusiasmo, si le querés llamar. Creo que es un error, creo que no es de entidad, no hay muchos radicales que estén pensando como él. Y que me parece que no le hace bien ese apellido, pero ese apellido está extremadamente por encima de las decisiones así de coyuntura que se puedan tomar. Ha surgido en los últimos días, por lo menos he estado observando y leyendo, como un grupo joven, o más juventud, que quiere tener más participación en el radicalismo y que le han llamado los tulumberos, ¿son? ¿Tulumberos? El grupo Tulumba. ¿El grupo Tulumba? Tulumba. Bueno. Tulumbero, no tumbero. No. Tulumbero. ¿Quiénes son? Ya había otro. Que no quieren dar los nombres, pero ¿quiénes son? ¿Qué? ¿Son representantes del interior? Bueno, sí, nuestro partido ha tenido una conducción, con aciertos y con errores, muy personalista. Y ha tenido una lógica que yo por lo menos la voy a describir para no hacer juicio de valor, porque a nosotros nos gusta discutir los temas puertas adentro, digamos. La lógica ha sido, una parcialidad del radicalismo se hizo de un poco más que la mitad, y con ese poco más que la mitad se impuso en el 100% de todas las decisiones. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces hay un crisol de representaciones radicales en un partido que esencialmente es un partido plural, que siempre ha tenido distintas vertientes, distintas opiniones, distintos liderazgos, que ha estado, digamos, acallado, o por lo menos no se le ha dado el lugar de la participación. Entonces, después de estos procesos muy truncos, muy erráticos que hemos tenido, hemos perdido la ciudad, hemos perdido una gran cantidad de gobiernos municipales, todas las principales ciudades de la provincia de Córdoba están gobernadas por Unión por Córdoba. Bueno, en buena hora que todas esas otras expresiones y esta nueva expresión de jóvenes digan, che, aquí estamos nosotros, queremos tener participación, voz y voto en el futuro del radicalismo. Creo, y volviendo a la pregunta que me hicieron al comienzo, que dentro de las cosas que tienen que venir en el radicalismo es un liderazgo colectivo. Salir de los cacicazgos, porque en definitiva creo que la política deviene en eso y los gobiernos devienen en eso. Ya no va más el gobernador macho alfa, sino que van los equipos que saben ir respondiendo a problemáticas cada vez más complejas y diversas que tiene la ciudad. Entonces creo que el radicalismo tiene que tener un liderazgo colectivo en donde tenga participación las distintas parcialidades. Una de ellas son estos jóvenes que se vienen juntando en Tulumba. Yo he sido un histórico militante de la Juventud Radical, de manera que le tengo un inmenso cariño a las fuerzas juveniles, fui presidente, un inmenso cariño, y creo que cumplen un rol muy importante porque son una verdadera escuela de cuadros políticos. En este marco, digamos, de reestructuración del radicalismo, ¿qué rol cumple, por ejemplo, el sector del Changi Cáceres, que también es muy crítico con respecto a lo que sucedió en Gualeguaychú en su momento, y tiene acá referentes militantes de vieja trayectoria como Jorge Alievi, como el ex senador Roberto Palmero, que son duros críticos? Son muy críticos. Bueno, críticos. Siempre hay una parcialidad, hay un sector del radicalismo que nunca estuvo de acuerdo con que el radicalismo haya confluido en un marco de alianzas como es Cambiemos. Pero como dentro de nuestros acervos culturales o nuestro patrimonio cultural, digo nuestro, que es de alguna manera lo que le ofrecemos a la ciudadanía, claro, es este respeto institucional, porque el radicalismo con todos sus vaivenes siempre ha tenido ese hilo de coherencia histórica, digamos, muy respetuoso de las instituciones, de las instituciones de la República, de las provincias, de las ciudades y también de los partidos políticos. Entonces, digo esto porque esas expresiones disidentes de decisiones que tomó el radicalismo siempre han sabido respetar la institucionalidad del partido. No hay un partido en la Argentina que se junte con sus convencionales de los 24 distritos argentinos en una convención, que cada uno diga lo que tenga que decir, pero que posteriormente haya una resolución y que todas la acaten y la respeten. Esos sectores la respetaron, sí, pero no dejaron de expresar siempre su disconformidad. Claro. Ahora, ¿Villa Giardino puede ser un punto de partida? Sí, puede serlo. Me parece que van a hacer falta muchos Villa Giardino. Y yo acá, lo digo sin eufemismo, yo creo que con todas las críticas que uno le puede formular a Cambiemos, yo respeto y valoro y creo que el camino que tiene que seguir el radicalismo es afianzar un frente coalicional. Y lo explico porque nosotros somos un partido que tiene vocación de poder, es decir, en el buen sentido de la palabra, el poder para transformar las cuestiones y no quedarte desde el confort de decir esto es lo que yo pienso, pero nunca vas a ganar una elección. Sí. Y yo realmente creo que la Argentina, como dice un politólogo que es en Malamud,
que es bastante pedagógico, tiene un sistema político enraizado en dos grandes expresiones culturales. Y sin ser un discurso gorila, hay una expresión de la cultura argentina que no está de acuerdo con determinadas expresiones del peronismo, que no respetan la República, que no tiene un apego a la decencia o a la transparencia en los recursos del Estado. Entonces, ese sector, ese gran electorado argentino, requiere una representación. Ahora, esa representación es plural. Entonces, si vos te pones a ver, en Cambiemos, convive una expresión mucho más conservadora como es la del PRO, que tiene una visión de la economía tanto más liberal que el radicalismo, convive un partido que se lo podría catalogar internacionalmente como una democracia cristiana, que sería la coalición cívica de Elisa Carrió, y la impronta del radicalismo, que es fuertemente socialdemócrata, y pueden convivir, porque para nosotros los radicales la política ante todo es consenso. Entonces creo que tenemos esa responsabilidad de representar un electorado en donde conjugan esas visiones, la responsabilidad de creer en los consensos, articular consensos y construir una opción de gobierno. Creo que el radicalismo solo, y lo digo sin ningún tapujo, porque ante todo me considero un hijo de la cultura del radicalismo desde muy niño, entonces no tengo ningún problema en plantearlo, ni me va a hacer menos radical decirlo. Yo realmente creo que si el radicalismo sigue teniendo el desafío de llegar al gobierno y generar transformaciones, lo que tiene que hacer es asumirse el desafío de liderar ese espacio de Cambiemos, en vez de renegar del mismo. Con todas las disidencias, con todas las cuestiones que, claro que observamos que han sido errores, pero bueno, asumir ese desafío y una construir vocación una opción de aliancista. Sí. Lo último te pregunto, 4 años, ¿alcanza para volver a ser alternativa de poder? Sí, José, porque la política está muy cambiada. A todos los analistas políticos, no estoy hablando de los errores de las encuestas, estoy hablando de los analistas, incluso internacionales, de las proyecciones políticas, se le queman todos los libros. Así es. Es una crisis incluso global. ¿Quién podría pensar todas estas reacciones autoritarias que estamos teniendo en Europa con el Brexit, en Estados Unidos con este liderazgo, la emergencia de países que están empezando a demostrar, y son temas de discusión riesgosa porque demuestran ser más eficientes en cuanto a sacar a gente de la pobreza, pero que no cultivan valores democráticos o republicanos, digamos, ¿no? El Asia, China, la propia Rusia, digo. Y todo de pronto cambia le pasa, vos tenés hijos adolescentes y sabés que la sociedad está avanzando en esos ritmos, la información avanza en esos ritmos, entonces 4 años pueden ser una barbaridad. Rodrigo, bueno. Nos quedamos con el tema municipal, pero ya los vamos a invitar para... Sí, después hablamos de... Inviten a Yardo ahora, si no, que les cuente un poco cómo viene. Bueno, no lo estaremos encontrando. No estaremos encontrando, está difícil. Bueno, gracias Rodrigo por gracias a ustedes.